¿Qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Esta tarde el condado de Fresno dio una actualización sobre sus esfuerzos en vacunar a sus residentes. El condado informó que han recibido 47,000 dosis y que el 77% ha sido asignado. Funcionarios de salud dicen que esperan recibir más dosis la próxima semana y que cada día han podido proporcionar más de 3,000 dosis en la locación de vacunación de Fresno Fairgrounds. El condado dice que ahora están trabajando en asegurar que esos que se registren cuenten con los requisitos necesarios para ser vacunados. We are emailing individuals. We are attempting phone calls as well to tell them whether or not they meet the criteria. So we are disenrolling people from registration if they don't meet the tier criteria. De acuerdo a las autoridades de salud, esperan que los números de dosis aumenten cuando hospitales comiencen a ofrecer la vacuna y que están encontrando maneras para mejor controlar las filas largas. Y algunos distritos escolares en el Valle han comenzado a vacunar a sus maestros contra COVID-19. El Distrito Escolar Unificado de Mariposa dará inicio muy pronto. El distrito ha estado llevando a cabo clases en persona con medidas de seguridad desde mediados de octubre. Representantes del distrito dicen que por lo menos 2/3 de su personal ha decidido el recibir la vacuna. So we realize that this isn't the end all be all, but it definitely is a step in that direction where you can start to see potentially the return to some normalcy here in Mariposa County. Representantes del Distrito Escolar Unificado de Clovis informaron que sus enfermeras serán vacunadas esta semana junto con maestros mayores de 65 años. Por el momento, el distrito trabaja con el Departamento de Salud Pública para que todos sus maestros sean vacunados. Por su parte, un número de escuelas continúan cerradas alrededor del estado y algunos estudiantes y padres no solamente piden el regresar a clases, pero también intentan el que se les regresen las actividades deportivas. El día de hoy, personas se reunieron estatalmente como parte de la manifestación Let Them Play o Déjenlos Jugar. Personas le piden a líderes del estado el permitir que estudiantes regresen a sus actividades extraescolares. Aquí en el Valle, en estos momentos, están llevando a cabo un número de estas protestas. Una está sucediendo en la preparatoria Bullard, en la esquina de Palm y Barstow, otro enfrente del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno y otra en la preparatoria Sanger. Organizadores le piden a personas el usar una máscara y mantener una distancia social. Por otro lado, un histórico lugar de eventos en Fresno está a la venta. The Rainbow Ballroom, en el centro de la ciudad de Fresno, se vende por cerca de $4 millones. Abrió sus puertas en 1918 como una piscina interior para el público. El lugar ahora es usado para conciertos desde 1970. El gerente del negocio Fulton 55 dice que este cierre es una gran pérdida para la comunidad. You know, you always knew when the Rainbow had a show, even when we were having a show, because a lot of their cars ended up parked in this area as well when they walked over. It makes it tough for Fresno to lose venues. Junto con conciertos, el lugar también era usado para bodas y bailes. Por lo tanto, residentes podrían estar recibiendo otro cheque de estímulo. El presidente electo Joe Biden reveló su plan de alivio económico. El plan tendrá un costo de $2 trillones e incluirá dinero para ayudar con los beneficios de desempleo. También existirá una moratoria en desalojos y ejecución hipotecaria hasta septiembre. The crisis of deep human suffering is in plain sight, and there's no time to waste. We have to act, and we have to act now. La propuesta también ayudará a acelerar la distribución de las vacunas y proporcionará ayuda económica al gobierno y negocios que enfrentan problemas debido a la pandemia. Ahora pasamos al sur del Valle, en donde autoridades investigan un tiroteo que sucedió en el estacionamiento de una Walmart en Tulare. El hecho se registró ayer eso de las 9 de la noche en Avenida Prosperity y la calle Hillman. Oficiales revelaron que recibieron varias llamadas sobre tiros dentro de la tienda y el estacionamiento. Autoridades lograron despejar el área y confirmaron que los disparos sucedieron afuera de la locación. We had plenty of people running out the back of the store, some people running into several different locations and locker rooms. We encountered them and made the entire scene secure, and there's no indication that the shooting occurred inside the store. Oficiales informaron que alrededor de 30 personas se habían escondido en una área de almacén y que una persona era el blanco del tiroteo. Nadie resultó lesionado.
Por su parte, autoridades en el condado de Kings han arrestado a un hombre acusado de asesinar a su propio hermano el día del Año Nuevo. Oficiales informaron que Gilbert Madera, de 38 años de edad, fue encontrado muerto en una residencia en Kettleman City y este jueves, detectives del condado de Kings localizaron a Rafael Hernández, el hermano de la víctima, quien había sido identificado como el sospechoso durante la investigación. El sujeto fue detenido. Si usted cuenta con información sobre este caso, se le pide que se comunique con el alguacil del condado de Kings. En otras cosas, agentes de la ley en el Valle dicen estar en alerta por si suceden manifestaciones violentas. Por el momento, la oficina alguacil del condado de Fresno dice no contar con información sobre posibles protestas en el área, pero si están trabajando con la FBI, también le piden al público el dejarles saber si cuentan con información. But it's good that we have that information so that we can have our guard up, we can have our resources in place, and we could deploy them should they need to be used either here locally or through a mutual aid request somewhere else in the state. El alguacil reveló que cuenta con agentes listos por si necesitan ser enviados alrededor del estado. En otras notas, uno de los oficiales que fue atacado durante la protesta en el Capitolio habló sobre su odisea. El oficial Michael Fanone fue asignado especialmente cuando escuchó sobre lo que sucedía en el edificio del Capitolio. Al llegar a la escena, dice que se encontró con una multitud de gente. Fanone fue golpeado con un poste, arrastrado por los escalones del Capitolio y sostenido con un batón en su cuello, y fue varias veces víctima de una pistola eléctrica, e incluso los atacantes comenzaron a tomar su munición, radio, entre otras cosas, pero dice que su pesadilla no terminó ahí. Luego aquellos que lo rodearon comenzaron a amenazarlo de que le quitarían la vida. Guys were like grabbing gear off my vest. I remember guys chanting like kill him with his own gun. Un grupo entre los manifestantes luego lograron proteger al oficial hasta que llegara ayuda. Por lo tanto, la FBI ha logrado arrestar a más de 100 de los participantes y han identificado a más de 200 sospechosos. Y a tan solo 5 días de la inauguración presidencial, Washington se prepara en caso de que sucedan eventos violentos. Miles de tropas de la Guardia Nacional alrededor del país estarán en D.C. para ayudar a controlar cualquier situación. Se han instalado barreras o otras formas de seguridad alrededor del Capitolio. Y antes de acudir a la inauguración del miércoles, el vicepresidente Mike Pence y la segunda dama Karen Pence estarán visitando el Valle. Se espera que ambos lleguen a la base aérea naval en Lemoore este sábado. El vicepresidente estará hablando sobre logros en relación con políticas exteriores. Se espera que la segunda dama también hable con las parejas militares sobre soluciones de empleo. En otros temas, si está buscando algo que hacer con toda la familia, ¿qué les parece el viajar por una área decorada al estilo prehistórico sin tener que abandonar su auto? El evento Jurassic Empire en Roseville estará ofreciendo una experiencia por auto en donde personas podrán ver a dinosaurios. All the kids really enjoy being cooped up. We took it slow through the whole thing. Personas tienen que comprar su boleto por anticipación. Se permitirán 300 vehículos por día para tener una distancia social. El evento seguirá hasta el 24 de enero en Roseville y luego se irá al área de Stockton. Y hablando de boletos, no olvide de comprar su boleto de lotería. En estos momentos el Mega Million está a $750 millones. El quinto premio más grande en la historia del loto. Los dos lotos más grandes en la nación tienen un valor grande en estos momentos. El día de mañana se llevará a cabo el sorteo Powerball con un valor de $640 millones. Así que no olvide comprar ese boleto porque quién sabe, el amor se convierte en un millonario y no tendrá que regresar al trabajo, ¿verdad, Tony? ¿Sí me escuchaste? No vamos a tener que regresar al trabajo. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.